Se cumplen 60 años de la primera encíclica de Pablo VI, la denominada Ecclesiam Suam. Aquel 6 de agosto de 1964, el Papa Montini publicó un documento programático de su pontificado. Era un mensaje fraterno y familiar, que ésta reflexionaba sobre la relación de la Iglesia con Cristo y el diálogo con el mundo. De esto ha pasado 60 años, aquel 5 de agosto de 1964, cuando Pablo VI, obispo de aquel entonces de Roma, desde hacía mucho tiempo atrás, desde hacía poco más de un año, anunciaría durante la audiencia general de la Castel Gandolfo la publicación de la Ecclesiam Suam, que decía lo siguiente: os vamos a hacer una confidencia, que quizás en el lenguaje corriente se podría también llamar una conferencia de prensa, quizás la primera que el Papa hiciera en este nuevo estilo. La confidencia es esta: que por fin se ha terminado de escribir nuestra primera carta encíclica, que llevaría fecha de la fiesta de la transfiguración de Cristo, el día 6 de agosto, y en su texto latino comenzara por las palabras que servirían para identificarla, llamándola Ecclesiam Suam, y esperamos esta sea publicada en la próxima semana. El documento programático de Giovanni Battista Montini se firma, por tanto, el mismo día en que, 14 años después, moriría el Papa, y esta se trata de un texto manuscrito integrante por el pontífice. La autoconciencia de la propia Iglesia Católica. La encíclica propone dejar cada vez más clara la importancia que tiene la Iglesia para la salvación de la sociedad humana, y con cuanta solicitud por otra la Iglesia lo desea, que una y otra se encuentren, se conozcan y se amen. La Iglesia se da cuenta de la asombrosa y maravillosa novedad del tiempo moderno, pero con cándida confianza se asoma a los caminos de la historia y dice a los hombres: yo tengo lo que vosotros buscáis, lo que os falta. El texto de la carta, explica el Papa Montini, no tiene un carácter solemne y propiamente doctrinal, sino más bien quiere ser un mensaje fraternal y familiar, articulado en torno a tres pensamientos. Y aquí va. El primer pensamiento, el primero, se refiere a la necesidad de que la Iglesia debe profundizar la conciencia de sí misma. El segundo se refiere a corregir los defectos de cada uno de sus miembros y hacerles tender a una mayor protección, y el cual es la vía para llegar con sabiduría a tan gran renovación. Pablo VI aquí se dirige a los obispos para encontrar no solamente mayor aliento para emprender las debidas reformas, sino también para tener consejo y apoyo en tan delicada y difícil empresa. El tercer pensamiento se refiere a las relaciones que actualmente debe la Iglesia establecer con el mundo que la rodea y en medio del cual vive y trabaja. Es el gran lema, es el gran tema del diálogo entre la Iglesia y el mundo moderno, cuya urgencia, entre comillas, es tal que constituyen un verdadero peso en nuestro espíritu, en el alma del Papa, más aún casi una vocación. Los riesgos de la mundanidad. En ese siguiente punto, tomar en cuenta: todos saben cómo la Iglesia, leyéndose en el Ecclesiam Suam, está inmersa en la humanidad, forma parte de ella proceden sus miembros, y de ella extrae preciosos tesoros de cultura, y cómo sufre las vicisitudes históricas y también contribuye a sus éxitos. Ahora bien, todos sabemos por igual que la humanidad en este tiempo estaría en vía de grandes transformaciones, alteraciones y progresos que cambian
profundamente no solo sus formas exteriores de vida, sino también sus modos de pensar. Todo esto como las olas de un mar, explica el Papa, como las olas, advirtiendo contra el riesgo del volverse demasiado mundano, envolverse y sacudirse a la iglesia misma. Los espíritus de los hombres que a ella se confían están fuertemente influidos por el clima del mundo temporal, de tal manera que un peligro como un vértigo de aturdimiento, de aberración, podría sacudir su misma solidez e inducir a muchos a ir tras los más extraños pensamientos, imaginando como si la Iglesia debiera renegar de sí misma y abrazar novísimas e impensadas formas de vida. El primer fruto de la conciencia profundizada de la Iglesia, añadió Pablo VI, es el renovado descubrimiento de su relación vital con Cristo. En el siguiente punto, el encuentro entre el cristianismo y la propia cultura moderna. La encíclica prosigue reafirmándose la necesidad del encuentro entre el cristianismo y la cultura moderna. Este contacto inmanente de la Iglesia con la sociedad temporal le crea una continua situación bastante problemática, hoy laboriosísima. Por una parte, la vida cristiana, cual la Iglesia defiende y promueve, debe continua y valerosamente evitar cuanto pueda engañarla, profanarla, sofocarla, tratando de inmunizarse del contagio del error y del mal. Por otra, no sólo debe adaptarse a los modos de concebir y de vivir que el ambiente temporal le ofrece y le impone, en cuanto sean compatibles con las exigencias esenciales de su programa religioso y moral, sino que debe procurar acercarse a ellos, purificarlos, ennoblecerlos, vivificarlos e incluso santificarlos. Los contornos de la Reforma, el Papa precisa a continuación los alcances que tiene la Reforma, precisando que no puede referirse ni a la concepción esencial, tampoco a las estructuras fundamentales de la Iglesia Católica. La palabra reforma estaría mal empleada si la utilizáramos en ese sentido. No nos engañemos, advierte además Montini, el criterio de reducir el edificio de la Iglesia, que se ha hecho amplio y majestuoso para la gloria de Dios, como magnífico templo suyo, a sus iniciales proporciones mínimas, como si aquellas fuesen las únicas verdaderas y las únicas buenas, ni nos fascine el deseo de renovar la estructura de la Iglesia por vía carismática. En este sentido, Pablo VI advierte también contra la idea de que la reforma consiste en conformarse al mundo. Es menester asegurar en nosotros estas convicciones para evitar otro peligro que el deseo de reforma podría engendrar, no tanto en nosotros, pastores defendidos por un vivo sentido de responsabilidad, cuanto en la opinión de muchos fieles de nosotros que piensen o pensemos que la reforma de la Iglesia debe consistir principalmente en su adaptación de sentimientos suyos y de sus costumbres a las de los mundanos. La amenaza del relativismo, Pablo VI, aquí había ya en esta primera encíclica de la amenaza del relativismo, el naturalismo amenaza vaciar la concepción original del cristianismo, el relativismo que todo lo justifica y todo lo califica como de igual valor, atenta al carácter absoluto de los principios cristianos. A veces el deseo apostólico de acercarse a los ambientes profanos o de hacerse acoger por los espíritus modernos de los juveniles especialmente, se traduce en una renuncia a las formas propias de la vida cristiana y aquel mismo estilo de conducta que debe dar
a tal empeño de acercamiento y de influjo educativo su sentido y su vigor. ¿No es acaso la verdad? ¿No es acaso verdad que frecuentemente el clero joven o también algún celoso por ahí religioso, guiado por la buena intención de penetrar en la masa popular o en grupos particulares, trata de confundirnos con aquellos con ellos en vez de distinguirse, renunciando con inútil mimetismo la eficacia genuina de su apostolado? El ayornamiento. Pablo VI retoma a continuación el tema del ayornamiento, explicando que la perfección no consiste en la inmovilidad de las formas de que la Iglesia sea revestido a lo largo de los siglos, ni tampoco en que se haga retractaria a la adopción de formas hoy comunes y aceptables de las costumbres y de la índole de nuestro tiempo. La palabra hoy ya famosa de nuestro venerable predecesor Juan 23, de feliz memoria, la palabra ayonamiento nos la tendremos siempre presente como directiva programática. Pero advierte de nuevo el Papa, evidentemente preocupado por ello, la Iglesia volverá a hallar su renaciente juventud no tanto cambiando las leyes suyas exteriores, cuanto poniendo interiores su espíritu en actitud de obedecer a Cristo, o por consiguiente de obedecer a aquellas leyes que ella, en el intento de seguir el camino de Cristo, se prescribe a sí misma. Hay dos indicaciones particulares que Pablo VI hace en la encíclica llamando a la Iglesia a los deberes del espíritu de pobreza y de caridad. El deber de la evangelización, cual es, de acuerdo con la Ecclesiam Suam, aborda además la cuestión del diálogo con el mundo. Si es que la Iglesia logra cada vez más clara conciencia de sí, y si trata de conformarse según el modelo que Cristo le propone, vendría a diferenciarse profundamente del ambiente humano en el cual vive o al cual se aproxima. Esta diferenciación, explica Pablo VI, no es separación, no es indiferencia, no es temor, no es desprecio. Cuando la Iglesia se distingue de la humanidad, no se opone a ella, ante bien se une, más bien. No hacen de la misericordia que la divina bondad se ha concedido un privilegio exclusivo, no hace que de la propia fortuna un motivo para desinteresarse de quien no la ha conseguido, sino más bien que convierte su salvación en argumento de interés y de amor por todo el que esté junto a ella o a quien ella pueda acercarse con su esfuerzo comunicativo universal. Montini entiende el diálogo como necesidad de efusión, deber de la evangelización, es el mandato misionero. Es el ministerio apostólico. No es suficiente una actitud fielmente conservadora. La Iglesia debe ir al diálogo con el mundo en el que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, la Iglesia se hace coloquio, porque antes de convertirlo, más aún para convertirlo, o antes de convertirlo, más aún por convertirlo, el mundo necesita que nos acerquemos a él y le hablemos. El diálogo no es imposición. Pablo VI define la misión de Jesús como un diálogo de salvación, un diálogo que no obligó físicamente a nadie a acogerlo. Fue un formidable requerimiento de amor, el cual, si bien constituía una tremenda responsabilidad en aquellos a quienes se dirigió en aquel momento, les dejó sin embargo libres para acogerlo o rechazarlo. Esta forma de relación continua explicando el pontífice manifiesta por parte del que la entabla un propósito de corrección, de estima, de simpatía y de bondad. Excluye la condena a priorística
la polémica ofensiva y habitual, la vanidad de la conversación inútil, aunque es verdad que no se trata de obtener de inmediato la conversión del interlocutor porque respeta su dignidad y su libertad en sí, busca sin embargo su provecho y quisiera disponerlo a una comunión más plena de sentimientos y convicciones. Esto en teoría. El diálogo, escribe el Papa, supone en nosotros que queremos introducirlo y alimentarlo con cuantos nos rodea. Un estado de ánimo, el estado de ánimo de aquel que siente dentro de sí el peso del mandato apostólico, del que se da cuenta que no puede separar su propia salvación del empeño por buscar a los otros, a los de otros, del que se preocupa continuamente por poner el mensaje de que es depositario en la circulación de vida humana. El diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo, su autoridad es intrínseca por la verdad que expone, por la caridad que difunde, por el ejemplo que propone. No es un mandato ni una imposición, es pacífico, total, evita los modos violentos, es paciente, generoso. Cuando el diálogo se conduce así, proseguiría Pablo VI, se realiza la unión de la verdad con la caridad, de la inteligencia con el amor. El mundo no se salva desde afuera, sino desde adentro. Desde afuera, advierte Pablo VI, sintetizando admirablemente la cercanía de la Iglesia a todos, no se salva desde afuera. Como el Verbo de Dios que se ha hecho hombre, hace falta hacerse una misma cosa, uno solo, hasta cierto punto, con las formas de vida de aquellos a quienes se quiere llevar el mensaje de Cristo. Hace falta compartir, sin que nadie medie distancia de privilegios o diafragma de lenguaje incomprensible. Las costumbres comunes, con tal de que sean humanas y honestas, sobre todo las de los más pequeños. Si queremos ser oídos y comprendidos, por supuesto, hace falta, aún antes de hablar, escuchar la voz, más aún el corazón del hombre, comprenderlo y respetarlo en la medida de lo posible y cuando lo merece, secundarlo. El Papa insiste una vez más en los peligros en los que se insiste en el arte del apostolado, recordando que la solicitud por acercarse a los hermanos no debe traducirse en una atenuación o en una disminución de la verdad. Nuestro diálogo no puede ser una debilidad respecto al compromiso con nuestra fe. El apostolado no puede transigir con una especie de compromiso ambiguo respecto a los principios de pensamiento y de acción que deben definir nuestra profesión cristiana. El irenicismo, menciona, y el sincretismo son en el fondo formas de escepticismo respecto a la fuerza y al contenido de la palabra de Dios que queremos predicar. Solo el que es totalmente fiel a la doctrina de Cristo puede estar eficazmente apóstol o puede ser eficazmente apóstol. El ateísmo, en este punto, por ello, Pablo VI divide a los destinatarios del diálogo misionero en tres círculos. El primero está representado por todos los hombres de buena voluntad, porque nadie es extraño al corazón de la Iglesia y nadie es indiferente a su ministerio. Nadie es enemigo a no ser que él mismo quiera hacerlo. Sabemos, sin embargo, continúa el Papa introduciendo el tema del ateísmo, que en este círculo sin confines hay muchos, por desgracia, muchísimos que no profesan ninguna religión, y sabemos incluso que muchos en las formas más diversas se profesan ateos, y sabemos y que hay algunos que abiertamente alardean de serlo, de su impiedad, dice, impío, y la sostienen como programa de educación humana y de conducta política, en la ingenua pero fatal convicción de liberar al hombre de viejos falsos
conceptos de vida y del mundo para sustituirlos, según dicen, por una concepción científica y conforme a las exigencias del progreso moderno. Toma tu dulce. El ateísmo es el fenómeno más grave de nuestro tiempo, dijo. Estamos firmemente convencidos de que la teoría en que se funda la negación de Dios es fundamentalmente equivocada y no responde a las exigencias últimas e interrogables de pensamiento, priva al orden racional del mundo y de las bases auténticas y fecundas. Lo importante es respetar el libre pensamiento. El comunismo y la Iglesia del Silencio, Pablo VI menciona después explícitamente el comunismo y la persecución de los cristianos, recordando las razones que nos obligan, como obligaron a nuestros predecesores, y con ellos a cuantos estiman los valores religiosos, a condenar los sistemas ideológicos que niegan a Dios y oprimen a la Iglesia, sistemas identificados frecuentemente con regímenes económicos, sociales, políticos y entre ellos especialmente el comunismo ateo. Nuestra reprobación es en realidad un lamento de víctimas más bien que una sentencia de jueces. Nuestra reprobación es en realidad un lamento de víctimas más bien que una sentencia de jueces. Pero el Papa aquí intenta también captar en el íntimo espíritu del ateo moderno los motivos de su perturbación y de su negación. Las vemos, dijo, complejas y múltiples, tanto que nos vemos obligados a ser cautos al juzgarlos y más eficaces al refutarlos. A su vez, señala que las doctrinas de ciertos movimientos, una vez elaboradas y definidas, siguen siendo siempre idénticas a sí mismas, pero que los movimientos como tales no pueden menos de desarrollarse y de sufrir cambios, incluso profundos. No perdamos la esperanza de que se pueda un día abrir con la Iglesia otro diálogo positivo, distinto del cual es que suscita nuestra queja y nuestro obligado lamento. Un pasaje está dedicado a la paz, libre y honrosa, que excluye fingimientos, rivalidades, engaños y traiciones. No puede menos de denunciar como delito o como ruina la guerra de agresión, de conquista o de predominio. Los creyentes en el único Dios, el segundo de los círculos trazados por el Papa Montini, es el de los hombres que adoran al Dios único y supremo, al que nosotros adoramos. No podemos compartir estas variadas religiosas ni podemos quedar indiferentes como si todas a su modo fuesen equivalentes. Al contrario, por deber de lealtad hemos de manifestar nuestra persuasión de que la verdadera religión es única, y esa es la religión cristiana, y que alimentamos la esperanza de que como tal llegue a ser reconocida por todos los que buscan y adoran a Dios. ¿What? Tras reafirmar la fe en la unicidad salvífica de Jesús, Pablo VI plantea que no quiere negar nuestro respetuoso reconocimiento a los valores espirituales y morales de las diversas confesiones religiosas no cristianas, y que quiere promover y defender con ellas los ideales que pueden ser comunes en el campo de la libertad religiosa, de la beneficencia social y del orden civil sobre otros cristianos. El tercer círculo, por último, se refiere al diálogo con los cristianos de otras confesiones. El Papa aclara al respecto, en tantos puntos diferenciales,
relativos a la tradición, a la espiritualidad, a las leyes canónicas, al culto, estamos dispuestos a estudiar cómo secundar los legítimos deseos de todos los hermanos cristianos separados todavía de nosotros. Nada puede ser más deseable para nosotros que el abrazarlos en una perfecta unión de fe y caridad. No obstante, en este planteo, Pablo VI traza límites precisos. Hemos de decir, sin embargo, que no está aquí en nuestro poder transigir en la integridad de la fe y las exigencias de la caridad como tal. Entrevemos desconfianza y resistencia en este punto, pero ahora que la Iglesia Católica ha tomado la iniciativa de volver a reunir el único redil de Cristo, no dejará de seguir adelante con toda paciencia y con todo miramiento. No dejará de mostrar cómo las prerrogativas que mantienen aún separados de ella a los hermanos no son fruto de la ambición histórica y de caprichosa especulación teológica, sino que derivan de la voluntad de Cristo y que, entendidas en su auténtico significado, estarían para beneficio de todos. Para la unidad común, para la libertad común, para la plenitud cristiana común, la Iglesia Católica no dejará de hacerse idónea y merecedora con la oración y con la penitencia de la deseada reconciliación. La primacía de Pedro. Un pasaje final estaría dedicado a la primacía de Pedro. Un pensamiento a este propósito nos aflige y es el ver cómo precisamente nosotros, promotores de tal reconciliación, somos considerados por muchos hermanos separados como el obstáculo principal que se opone a ella, a causa del primado de honor y de jurisdicción de que Cristo confirió al apóstol Pedro y que nosotros hemos heredado de él. ¿Acaso no hay quienes sostienen que si se suprimiese el primado de Pedro, la unificación de las iglesias separadas con la Iglesia Católica sería más fácil? Queremos suplicar a los hermanos separados que consideren la inconsistencia de tal hipocresía, de tal hipótesis, hipótesis. No solo porque sin el Papa la Iglesia Católica ya no sería tal, sino porque, faltando en la Iglesia de Cristo el oficio pastoral supremo, eficaz y decisivo de Pedro, la unidad se desmoronaría y en vano se intentaría reconstruirla luego con criterios sustitutivos de aquel auténtico establecido por el mismo Cristo. Se formarían tantos cismas por ahí en la Iglesia cuantos sacerdotes escribe acertadamente San Jerónimo. El sumo pontífice consideraba además que este gozne central de la Santa Iglesia no pretende construir una supremacía de orgullo espiritual o de dominio humano, sino un primado de servicio, de ministerio y de amor. No es una vana retórica la que atribuye al vicario de Cristo el título de Servius Servorum Dei, es decir, siervo de los servicios de Dios. El eco de la encíclica como tal de Pacelli, por ejemplo, hay que señalar cómo la encíclica programática de Pablo VI depende profundamente desde el punto de vista teológico de Mystici Corporis de Pío XII, citada íntegramente en dos pasajes significativos, uno de los cuales invita a reconocer en la Iglesia al mismo Cristo. En la encíclica de Pacelli resuenan también muchas de las definiciones contenidas en el Ecclesiam Suam. La Iglesia corresponde a los sarmientos de los Cristos, de los que Cristo es la vid. La Iglesia es misterio. Un misterio no es simple objeto de conocimiento teológico, sino un hecho vivido en el que incluso antes de tener una noción clara de él, el alma fiel
puede tener una experiencia casi innata.